Buenos días, hermanos, pueden sentarse. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, hermanos, te regalo este. Vamos en batería. Me perdonan, pasé más tiempo sentado que de pie, pero ya estoy con las rodillas. No, el frío me afectó un poco las rodillas. Ayer que llegué, yo pensé en mi mente dijo, Tunja es caliente. Cuando me bajé del autobús, Tunja era muy frío. Bien, hermanos, el pastor me dijo hoy que están trabajando la familia Jesucristo en la familia, ¿verdad? Pensé mucho y preparé algo muy sencillo. La razón es porque no conocía la iglesia y me llevé una grata sorpresa. Resulta de que los habitantes de Tunja suelen ser más agradables que los de Medellín. Eso reciben a uno increíble. Y preparé algo sencillo para ustedes, pero es palabra de Dios y sé que Dios va a hablarnos a través de su palabra santamente. Efesios 5, 25 hasta el verso 33. Voy a tomar todo el 33, tengo aquí la parte A, pero permítanme, lo leo para todos ustedes, por Cristo nuestro Señor. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Palabra de Dios. Hablemos del amor del esposo por su esposa, ¿no? Interesante este pasaje, y estoy viendo la iglesia es heterogénea aquí. Voy a mirar cómo arreglamos acá la situación, pero en Medellín estamos viviendo una situación bastante caótica, una situación drástica, donde los padres dejaron de ser padres y se volvieron amigos de los hijos. Donde el padre como padre ya no dirige la acción pastoral de su casa, y entonces en casa de los cristianos actuales no se hace un devocional, no se hace un pastoreo. Y yo quiero resaltar hoy algunas funciones de lo que es ser padre hoy en día. Estamos hablando de Cristo en el hogar. Bueno, tomemos hoy a Cristo no como Salvador, teniendo presente que Cristo es nuestro Redentor, de que Él lo hizo todo por nosotros en la cruz. Pero hablemos de Cristo como ejemplo para nosotros en el día de hoy. El amor del esposo por su esposa. Dice nuestro texto, Efesios 5:33, la parte A: por demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y es que el deber más importante de todo esposo es amar a su esposa.
Pero esa palabra amar implica, conlleva muchas otras cosas por debajo. Esto es el fundamento de la relación matrimonial y resume todos los demás deberes del esposo. Y el texto interesante para el día de hoy dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo. Usted sabe que cuando Dios formó el hogar, fue un pedazo de cielo, podríamos decir en teología una parusía, un pedazo de cielo, lo que hay en el cielo para nosotros es lo que se debe vivir en nuestros hogares. Dios Padre cuida, vela por sus hijos, por su familia, su iglesia, y es lo que dice que nosotros como esposos debemos hacer. Y vamos a desglosar esto para ir empezando. La naturaleza y las propiedades de este amor. ¿Qué nos dice Dios cuando amemos a nuestras esposas? Y lo interesante es que las propiedades de este amor suelen ser las mismas que Dios tiene con su iglesia. Cuando hablamos de las propiedades de este amor, suelen ser los atributos comunicables que Dios puso en cada uno de nosotros. No es nada nuevo, no es nada diferente. Es conyugal, es fiel y genuino. No es el cariño que sentimos por los hijos, porque hoy en día nuestras parejas dicen: bueno, yo no me voy de la casa por amor a mis hijos. ¿Han escuchado esa expresión? Es que pobrecitos los niños. No, ese amor es conyugal, es fiel, genuino. No es el cariño que sentimos por los hijos, ni tampoco es un apetito animal, sino que es bueno y auténtico. Y con lo de apetito animal hay que trabajar fuerte hoy, pastor. En Medellín es increíble cómo los esposos han llegado a prostituir a sus esposas, hermano. Trabajemos entonces en este primer punto unos 5 puntos. Primero, su fundamento, y después trabajamos lo que Cristo quiere para el hogar. Su fundamento: la ordenanza divina hace que los esposos sean una sola carne. Y lo describe el apóstol: grande es este misterio, porque es lo mismo que Cristo tiene con su iglesia, una sola carne. Y la ley natural obliga que cada uno ame a su propio cuerpo. A no ser que usted tenga problemas psiquiátricos graves y quiera hacerse daño, pero todos nosotros amamos nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Y su esposa es su propio cuerpo. Por lo tanto, aunque la hermosura de la mujer desaparezca, su energía se agote, su debilidad sea grande cada vez más y su, digámoslo como se utiliza hoy en Medellín, su utilidad sea escasa, al igual es su propia carne, es un pedazo de usted. Dios, que es sabio, ha determinado que aquí depositemos nosotros nuestro afecto, nuestro amor. No es como la psicología moderna dice, en amarnos primero nosotros para poder amar al otro. No, la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es mi esposa la elección que yo hice para depositar todo mi amor y mi afecto. Al final de cuentas, este es el único fundamento seguro y eterno. Y voy a trabajar más adelante esto. El segundo podría decir: este amor tiene que ser correcto en todo lo que abarca. Escúchame bien, tiene que ser correcto en todo lo que abarca. ¿Puedo utilizar algún ejemplo? Bueno, ayer estábamos con unos amigos y estábamos bromeando porque la niña, ella come bastante, ella come como yo. Y el papá bromeando dice: pero es que ella come mucho. Usted me dio el ejemplo. Fue la respuesta de la niña. Fue una broma, pero es real en todo lo que hay en nuestra vida. Ese amor tiene que ser correcto en todo. Abarca a la persona en su totalidad, tanto su alma como su cuerpo.
Todo hombre cuando escoge una pareja cuya apariencia externa agrada, pues de verdad uno siempre se va a fijar en la hermosura, ¿verdad? Que agrade. El verdadero amor conyugal hacia la esposa abarca su alma, generando ternura y buena disposición, de modo que se va puliendo su vida con sabiduría, con devoción, esforzándose en hacer aquello que embellece de verdad su alma y su cuerpo. Porque créanme que la belleza se acaba. Y somos nosotros los esposos los responsables de formar el hogar partiendo de nuestras esposas. Cuando el apóstol Pablo habla de que Cristo sea formado en nosotros, créanme que es nuestro trabajo crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es igual, el esposo debe hacer que su hogar crezca en todos estos sentidos. Y para eso necesitamos que el esposo sea correcto en su alcance. Debe trascender el amor hacia los padres. Yo tengo un problema con muchas parejas en mi iglesia, porque cualquier situación caótica, él o ella arrancan para donde mamá y papá. ¿Y usted qué hace metido allá, hermano? Amárrate los pantalones. Debe trascender el amor hacia los padres, porque el texto de Efesios 5 citó perfectamente a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Se unirá a su mujer y los dos serán. Debe ser correcto en su alcance en totalidad. El esposo debe honrar a sus padres, la mujer debe honrar a sus padres, es verdad, pero tiene que amar a su esposa como a sí mismo. Debe amar a su esposa por encima de todo, con toda prudencia. Preferirla a ella cuando surge una competencia entre sus padres y ellas. Yo he visto las mamás celosas con las esposas de los hijos. Yo vi sonrisas por ahí, puede que les haya pasado la verdad, ¿cierto? Pero el esposo prudentemente debe preferirla a ella. Tiene que preferirla antes que el cariño por sus hijos, inclusive. El problema es que nuestros hogares se han vuelto muy hijocéntricos. Los papás se volvieron esclavos de los hijos. Los papás trabajan hoy en día para proveer todo para sus hijos. Pero en verdad debe ser al revés. Porque si todo está correctamente, los hijos van a ser beneficiados en esto. Cuando hay que elegir entre ambos, hijos y esposa, el esposo debe sacar la prioridad por su esposa. Porque si el hogar en este sentido está bien administrado, ¿quiénes reciben esa bendición? Los hijos, ¿verdad? Ella está antes que el afecto que tiene a sus hijos y antes que cualquier otra persona en el mundo. En resumen, el esposo tiene que amarla tanto que prefiere su compañía más que la del resto del mundo. Y en su amor recréate siempre, dice el sabio Salomón en Proverbios 5:19. En su amor recréate siempre. El amor del esposo tiene que ser para siempre. El último pasaje que acabo de mencionar de Proverbios 5:19, en su amor recréate siempre. Y esto se logra no siendo cariñoso con ella cuando estamos en público. No. Es que a veces nosotros los esposos somos un poquito, ¿cómo lo digo, pastor? Es que yo soy paisa y los paisas somos muy bruscos para hablar. Pero no es la idea de ser cariñoso, aparentar algo en público y cuando estamos a solas ser bien indiferentes. O ser cariñoso por una semana o un tiempo o mientras ella está bonita. No, es por toda la vida. Usted sabe que hicimos un juramento ante Dios. ¿Cuál fue? Seas rica, seas pobre, estés enferma, estés aliviada y hasta que la muerte. Eso duele.
Eso duele, créanme. Y efectivamente, al ir viendo las virtudes y la dulzura de ella, el amor de él debería aumentar. Pero en nuestra época cargada, en nuestra época caótica, en nuestra época llena de tecnología, donde nuestros muchachos cada vez los vemos más pegados a una tablet, eso va disminuyendo. Y el trato del esposo hacia su esposa siempre va disminuyendo. Y créanme que después de haber disfrutado de su belleza, su fortaleza, ¿por qué no también usted va aprendiendo a disfrutar de sus arrugas, de sus enfermedades, teniéndole más respeto aún por su fidelidad comprobada? Yo escuchaba aquí la abuela del pastor. Esa mujer tiene una historia bien interesante. Sí. ¿Por qué no disfrutar ahora en la vejez? Y si ella es físicamente menos atractiva, generalmente hay más belleza en sus pensamientos, hay más sabiduría en su mente, hay humildad y temor del Señor, de modo que hay suficientes argumentos en ella y en la Biblia para perpetuar el amor conyugal. Y eso es bueno para ustedes, se van aprendiendo, ¿cierto? Ahora sí vamos a entrar en una parte un poco más bíblica. Consideremos el amor del esposo hacia su esposa, tal como van apareciendo en las Escrituras. Y particularmente en el contexto de las palabras que estoy utilizando. Consideremos el amor del esposo hacia su esposa, como está escrito ahí en el texto de Efesios 5. Y en primer lugar, y con varios subpuntos, el esposo debe amar a su esposa como nuestro Salvador Jesucristo ama a su iglesia. Y en este caso, sí debo citar Proverbios 13. El amor es ¿qué? Sufrido. El amor es sufrido. Todo lo soporta, todo lo cree. ¿Usted cree que fue para Jesús muy fácil soportarnos como iglesia? Tuvo que dar su vida, tuvo que santificarnos. ¿Usted cree que fue fue fácil para nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, cuando sudaba como gotas de sangre? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y eso es lo que nos está diciendo el texto hoy en día, que el esposo debe amar a su esposa como nuestro Salvador Jesucristo ama a su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. El esposo la sustenta. Cristo sustenta a la iglesia. El esposo debe sustentar a la iglesia, debe a su esposa, debe cuidarla también como Cristo cuida a su iglesia, según Efesios 5:29. Estos versículos nos hablan de la calidad del amor. Aunque no podamos ser iguales a Cristo de verdad en esto, su amor se presenta aquí de varias maneras. Primero, como desbordante sin disimulo, ordenado, pero es un amor desbordante. Piense usted cuando hablamos de bendiciones de Cristo. Yo no hablo de bendiciones en términos físicos, pero la mayor bendición la tenemos por el sacrificio de Cristo en la cruz, vida eterna. Amor desbordante, que dio su vida por nosotros. Y dice que el amor del esposo por su esposa debe ser desbordante. Qué interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de amor verdadero, porque murió por ella, Cristo por su iglesia, el esposo debe seguir este ejemplo. No solamente amar de labios para afuera, sino con hechos y en verdad, como si el nombre de ella se encontrara escrito en su corazón. ¿Sabe que hay el predicador? ¿Cómo se llama el predicador? Eclesiastés, el predicador.
Eclesiastés, ¿cómo se refiere Eclesiastés a su esposa? Ponme como un sello dentro de tu corazón. Ponme como una marca sobre tu brazo. Porque ese amor también debe ser libre. Y entiéndame, cuando hablo de libre, hoy en día la palabra libre se pervirtió. Bueno, en Medellín lo decimos más feo, se perrateó. Porque ahorita tenemos intercambios de no sé qué, que swinger y toda esa bobada, y los hogares se desdibujaron, se desconfiguraron. Pero el amor debe ser libre, y cuando hablo de libre, es sin esperar nada a cambio. ¿Qué espera Cristo de usted? Si todas nuestras justicias son como ¿qué? Trapos de inmundicia. ¿Qué espera Cristo de nosotros? No. El apóstol Pablo dice en 1 o 2 de Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre, no teniéndole en cuenta sus pecados. Nosotros por naturaleza somos pecadores. Cristo no estaba esperando nada de nosotros, ni espera nada de nosotros. Y asimismo el amor del esposo por su esposa debe ser libre, sin esperar ser recompensado, porque Él se dio a sí mismo para santificar su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla. Y si usted piensa en esas palabras, implica que la iglesia estaba en una condición deplorable, ¿o no? Estaba en una condición deplorable cuando Él inició sus primeros contactos. Si usted lee Efesios 1, hallará eso, y en Efesios 2, todos ustedes estaban muertos en sus delitos. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. No era bella, la iglesia no era bella, estaba contaminada, y Él se dio a sí mismo para limpiarla, para purificarla. Y lo mismo pasa esposo, esposa. Lo amamos porque Él nos amó primero, dice 1 de Juan 4:19. El esposo ama primero y con su amor forja el amor de su esposa. No hay nada más cruel que usted amar a un tirano. ¿O no es verdad? Usted puede tenerle miedo a un tirano, pero no amarlo. Porque el amor con amor se aviva. Y sabe que nosotros los esposos a veces somos ásperos, toscos con nuestras esposas. Usted me perdona si estoy hablando duro. Pero a veces se les olvida que usted es el esposo y no el papá de ella. ¿O es verdad o es mentira, hermano? Nuestra cultura nos ha llevado a eso. Amor con amor se aviva. Si ella parece ser débil, bueno, débil por las características mismas de su género, usted debe ser diferente con ella. Si usted considera que ella no tiene sabiduría y fortaleza y valentía, o muestra ser negligente, porque he escuchado esposos, es que ella ni sabe cocinar, aún así el esposo la amará, porque el amor no busca lo suyo propio. Dice 1 Corintios 13:5. El verdadero amor procura mejorar al ser amado, pero cuando procura mejorarlo no es para su propio beneficio, para provecho del que ama. Amar a la esposa esperando solo algún provecho propio no es digno del esposo, ni es digno de llamarse cristiano, ni de seguidor o seguir el ejemplo de Cristo, porque Cristo amó, se entregó a sí mismo sin esperar nada a cambio. Esposos, ¿tenemos un reto fuerte ahí o no? Alguien me decía alguna vez, amar duele, y yo creo que eso es verdad.
porque el amor es sufrido. En tercer lugar, podría hablar que el amor debe ser santo y sin impurezas. No importa si somos cristianos, hermanos. Nunca se olvide que tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tenemos una naturaleza corrupta. Pero el amor debe ser sin impurezas, porque Él amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el santo bautismo, dice en versículos 25-26. El esposo no puede contar con un mejor ejemplo. Tiene aquí la enseñanza de que debe esforzarse para continuar la santificación y salvación de su esposa. Interesante los términos que estoy usando, pero son bíblicos. Cristo, cabeza de la iglesia, hombre, cabeza del hogar. ¿Dice la Biblia así o no? ¿Quién es el primer pastor de la familia? ¿Quién es el pastor de la familia? El papá. Es tanto que los requisitos para ser pastor son que gobierne bien ¿qué? Su casa. Si usted no sabe gobernar bien su casa, no coja el púlpito, compañero, porque no es apto para el pastorado. Porque yo soy el pastor de mi familia y yo soy el responsable de que mi familia vaya al cielo. Tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos que hizo el centurión cuando Pablo le habló. No, espere, ve a mi casa y yo te voy a reunir a mis hijos y a toda mi familia y háblales a ellos. ¿Fue así o no? Fue así. Amén. Y ese amor debe ser grande sin comparación, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice el Evangelio de Juan 15:13. Así lo hizo nuestro Salvador. Él se entregó por su iglesia, como dice Efesios, y el esposo imitará a su Señor y Maestro, manteniendo un gran respeto por su esposa, porque ella es miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estamos en un mundo donde el matrimonio ya no tiene sentido. Estamos en un mundo donde el matrimonio se nos volvió un caos. Y nosotros como cristianos luteranos tenemos que ser luz en esto. Tenemos que mostrar que nuestras esposas son carne de mi carne y huesos de mi hueso. No fue la expresión de Adán cuando vio a Eva. Dijo, qué mujer tan bella. Carne de mi carne, huesos de mis huesos. Hombres, sin que sea Día de Madres, porque la verdad el Día de Madres es más comercial o Día de Padres, pero sin esos días comerciales, ¿cuándo fue la última vez que usted salió con su esposa solo? Deje los hijos en compañía de alguien de confianza. ¿Cuándo fue la última vez que usted le regaló una florecita, una rosa roja a su esposa, que se la llevó por ahí solitos, como cuando eran novios? Porque el amor del esposo por la esposa debe ser un amor activo y fructífero. ¿Sí me hago comprender? Debe ser un amor activo y fructífero, porque Él a su iglesia la sustenta y la cuida, dice Efesios 5:26. Su humilde iglesia siempre está necesitada. Él suple sus necesidades. Está en problemas, Él la protege. Está a punto de desfallecer, Él la levanta. Así debe ser el amor del esposo. No debe escatimar recursos ni sacrificios para hacerle bien a su esposa. El esposo tiene que amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Ame hasta que duele, hermano. Porque el amor es sacrificial. Y es activo y es fructífero. ¿Sabe qué? Bueno, yo no sé
sé si debo hacerlo, y es que yo estoy transmitiendo en vivo el culto, olvidé decir eso, porque sé que los miembros de mi iglesia están mirando hoy el culto. Pero a veces aún en nuestros padres uno ve que a veces los papás o uno mismo se vuelve como el mejor amigo de la esposa. Somos amiguitos. El amor es activo. Yo recuerdo, bueno, hay varios miembros de la iglesia que saben esto porque fue un experimento psicológico que hice. Yo compré pericos y usted sabe qué hace el perico todos los días para poder pisar, se dice pisar a la perica. Todos los días tiene que cantarle, todos los días tiene que moverle el ala, todos los días tiene que conquistar a la perica para que la perica acceda. Hermanos, todos los días tenemos que conquistar a nuestras esposas. Todos los días tenemos que enamorar a nuestras esposas. Y usted va a ver los frutos después. Y los hijos, créanme que al ver eso van a estar tranquilos, felices, satisfechos. ¿O no lo cree usted? Ahí los que vamos empezando, hermano. El amor debe ser activo y fructífero, pero también el amor, en un segundo punto aquí, el esposo tiene que amar a su esposa como se ama a sí mismo. Yo conozco personajes que se visten bien titinos, se dice titinos aquí, bien bonitos, bien elegantes, bien full, y van adelante y su esposa 5 pasos atrás con las chanclitas que ya ni puede manejarlas. ¿Es verdad o es mentira? De pronto. Sí, ellos se compran una camiseta marca tenis y a la esposa le regalamos una carrera. Y aún hasta en un partido de fútbol se ve nuestro egoísmo a veces, hermano. Nuestras esposas quieren compartir algo, quieren hacer algo diferente y primero está mi selección Colombia. El esposo tiene que amar a su esposa como se ama a sí mismo. Así lo dice la Biblia. El apóstol dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Versículo 28. Y como si esto no fuera suficiente, continúa diciendo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. A veces los esposos no sabemos con cuánto amor Cristo ama a su iglesia, pero sí sabemos con cuánto amor nos amamos a nosotros mismos. Pues la idea es, si usted se ama a sí mismo, primero es su esposa. Primero es su esposa. Porque ese amor es, en primer lugar, tierno. Ámela tiernamente. Ninguno puede tocar o manejar las heridas y penas de un hombre tan tiernamente como él mismo. Haga el experimento con sus hijos. Cuando sus hijos tienen una herida y usted les va a hacer la curación, ¿qué es lo que ellos hacen? No. Y empiezan ellos con toda suavidad, ¿cierto? Porque ellos saben cómo hacerse que no les duela. Pues así tiene que tratar a su esposa, hermano, con ternura. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, por desagradable que sea, sino que sustenta y cuida su cuerpo. Y es lo que está diciendo que usted tiene que hacer por su esposa. Y eso no es solamente físico, material. Nuestras mujeres a veces dicen, no, él es buen papá, él es buen esposo porque él siempre trae el mercadito cada 8 días para acá. Así debe ser el amor del esposo hacia su esposa, lleno de ternura, porque ella es como lente de cristal que se quiebra si no se trata con ternura. Cuando la Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil, no créame que no está diciéndolo por débil, porque ningún hombre es capaz de tener un hijo. No es en ese sentido. Pero la mujer sí necesita ser contemplada, ser tratada con ternura, ser tratada como la más linda de las lindas.
Y es que, ay hermano, yo he visto parejitas que, yo soy muy templado a veces, y el esposo va con su esposa, y el esposo es como un ventilador. ¿Saben cómo es un ventilador de esos de mesa que gira? Y no miró nunca a su esposa. Su esposa a veces se viste lindo, se maquilla, se organiza y el hombrecito ni cuenta se dio. El amor debe ser tierno, hermanos. Aprendamos a ser nuevamente detallistas. Porque yo no creo que usted haya conquistado a su esposa, en el caso de los casados aquí, con trabajo. Usted fue de los que le llevó un asadón a su esposa. Eso no debe perderse. También debe amarla con alegría. Nadie está más listo para ayudar a alguien que uno mismo. Si uno mismo está en problemas, uno busca ayuda como sea, ¿cierto? Sí, y lo hace con alegría. Sus mejores amigos a veces fallan y se cansan, pero de todos se ayudan a sí mismos. Primero yo. Y esa es la vida que estamos viviendo ahora. Primero yo. No, cambie eso. El texto dice, y Jesús lo mostró muy claro, al prójimo como a mí mismo. Por más difícil o peligroso que sea hacerlo, lo hace así para su propio beneficio, el de autosostenerse. Así ha de ser la disposición del esposo para asistir, confortar y ayudar alegremente a su esposa. Animarla a salir adelante en todas las situaciones. No hay nada más caótico que un hombre frustre a una mujer. Si una nube se interpone entre ellos, el amor de él la disolverá rápidamente, porque nadie está enojado consigo mismo por mucho tiempo. Y recuerde que cuando yo hablo de mi esposa, estoy hablando de mí mismo, una sola carne. Sus oídos estarán abiertos para escucharla. Las esposas a veces quieren hablar por la noche. ¿Cuánto tiempo saca usted para escuchar a su esposa? ¿O es de los que llega y se durmió, hermano, o se murió y resucita el otro día para volverse a ir a trabajar? Ahí es donde duele. Podés estar cansado, pero saca tiempo y aprender a escuchar a tu esposa, así como Cristo escucha a su iglesia. Sus manos, su corazón, listos para consolar, ayudar y agradar a su esposa, así como está listo para ayudarse a sí mismo. ¿Cuántas veces? Bueno, ay hermano, usted tuvo 10 hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestras mujeres en casa están cansadas de soportar a los hijos? Nuestras jornadas de trabajo, por más duras que sean, por más crueles que sean, créanme que no es lo mismo que aguantar. Después de 2 niños ya hay problema, hermano. Y usted llega a la casa y ella quiere hablarle de eso. Quiere que usted la consuele, que usted la anime, que usted la abrace, que usted muestre que ella tiene autoridad en la casa para corregir también. Y usted se hace ¿cómo me puede decir aquí, hermano? El bobo, el loco. Piensen en esto, lo que yo le estoy diciendo es de Cristo en mi hogar. Y estoy tomando a Cristo como ejemplo de un pasaje de la Biblia. Y no es que sea el sermón perfecto, pero son algunas cosas que nos van a ayudar para que nuestros hogares estén en paz y Cristo reine en ellos, ¿verdad? Y entonces en tercer punto, y para ir terminando, hermanos, porque yo sí que me amaño aquí, esto nos trae a las demostraciones del amor del esposo. Y esto es lo tercero que voy a describir, las demostraciones del amor del esposo. Y estas son, en primero, de palabra
instruyendo a su esposa, porque al final de cuentas, ella es la que va a ejecutar la disciplina en la casa, instruyendo a su esposa en las cosas que requiera. Ahora, cuando hablo de instruir, a los maridos les dice el Señor: vivid con ellas sabiamente. No imponga órdenes, hermano. Su esposa no es su hija. No regañe a su esposa. Vivid con ellas sabiamente, primera de Pedro 3:7. Y a las esposas les dice: hey, pregunten a sus propios maridos en casa cuando quieran aprender. Y por eso Pablo decía: y no hablen en la iglesia. Pero no voy a tocar mucho ese tema aquí porque me puede ir. Pero enseñe a su esposa, y las esposas pueden preguntar a sus esposos de acuerdo a su habilidad. Es nuestro deber enseñar también, ¿o no? ¿Cristo enseña a su iglesia? Sí. Bueno, por eso instituyó pastores, para que los pastores instruyan a la iglesia. Usted es el pastor de su casa. Enseñe, hermano, enseñe. A veces su esposa no sabe ni siquiera qué hace usted en su trabajo. Enseñe a su esposa. El esposo tiene una excelente oportunidad, y pobre del esposo que le falte la voluntad o la habilidad para esto. Pero el esposo tiene una excelente oportunidad para enseñar, para pastorear. Y lo cierto es que si él la trata bien, pone sobre ella el deber lindo de amarla. Nosotros como hombres matamos el amor de nuestras esposas. Usted se imagina la iglesia luterana confesional, y ahí voy metiendo cuñitas, siempre ha dividido la Biblia en dos temas fundamentales: ley y evangelio. Usted se imagina si Dios nos hablara siempre con la ley. Usted se imagina si por cada infracción de la ley que hiciéramos nos aplicara la ley. Estaríamos muertos. ¿Cierto que sí? Pero Cristo, Dios nos aplica el santo evangelio, nos da el santo evangelio en Cristo. Hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero como sé que van a pecar, abogado tenéis para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Es lo mismo en mi hogar, en la casa. ¿Sí? No seamos ásperos. Si lo hacemos así, lo hacemos bien, la ponemos a ella en una excelente posición para que nos ame, nos respete y no nos tenga miedo. Si descuida esta labor, créame que usted va a reprochar, su esposa va a reprocharle esto a usted toda su vida, y lamentablemente muchas veces desde el mismo infierno. ¿Por qué lo digo así? Vamos a hablar un poco de esto. En segundo lugar, el esposo demuestra su amor llamándola tiernamente, y llamándole aquí tiernamente la atención cuando ella falla en algo. Nuestras mujeres no son perfectas, al igual que nosotros, pueden cometer errores, pueden equivocarse, y usted como hombre debe llamarla tiernamente y hacerle ver que es el tesoro de su vida y que quieren que las cosas vayan bien en casa. Él tiene que pasar por alto sus debilidades, así como Cristo no tuvo en cuenta nuestros pecados y nos perdonó, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice primera de Pedro 4:8. Así como una espada pierde su filo cuando se usa continuamente, los reproches, las críticas continuas también van perdiendo su efecto con el tiempo, y usted pierde el respeto de su esposa, y a lo último le va a decir: qué hombre tan cantaletoso, qué pereza vivir con usted, qué fastidio estar a su lado. Y aún así, el esposo que no le llame la atención tiernamente a su esposa para que todo pueda marchar bien, cuando sea necesario, no está demostrando tampoco amor. Cuando usted corrige a su hijo, lo hace con amor, con ternura, para librar su alma en primer lugar del infierno, y en segundo lugar para que su hijo pueda caminar derecho en la vida. Por eso iniciaba yo desde que los hogares, desde que los padres dejaron de ser padres,
En Medellín perdimos 2 generaciones. Medellín ya no es la ciudad pujante, ya no es la ciudad de los negociantes, la ciudad de los trabajadores. Medellín es otro cuento ahora. Perdimos 2 generaciones con el bendito reggaetón y con los papis siendo amigos de los hijos. No, las reglas, el esposo pone, la esposa ejecuta, con los hijos el hogar marcha, pero se hace con ternura, con respeto, con amor. Y que no sea frente a la familia, frente a los hijos, frente al público. Usted ha visto que hay personas que se lucen cuando hay gente, hermano, y lo cogen y le dan 3 vueltas a uno. No, eso hágalo en privado. No, ese es el mandato que dio Cristo cuando vamos a disciplinar a alguien. Llámalo a solas. Luego 1 o 2 testigos y después ya la situación cambia. Pues hágalo en casa, hermano. Hágalo en casa, llame a su esposa con dulzura, con ternura, hermano. Yo aprendí algo, no hay nada mejor que llamar la atención en un buen restaurante. Ahí les dejo el dato. Porque cuando lo hacemos así, cuando lo hace reconociendo las cosas buenas de ella, cuando respaldamos todo el esfuerzo que ella hace en casa con los hijos, dándole las razones que ella tiene y mostrándole en qué más puede mejorar, también se asegurará usted de mezclar el óleo de la amabilidad con la mirra de la represión. Porque si le das su poción demasiado amarga, si le aplicas una ley muy fuerte, tu acto, más que ayudar, va a crear problemas, porque nadie pelea solo. Y su labor estará peor que fracasada. Tarde o temprano, si usted lo hace correctamente, ella se lo va a agradecer, hermano. Y sus hijos van a disfrutar de esto. Y ya, pastor, yo estoy largo, ¿verdad? En tercer punto es que el esposo demuestra su amor estando dispuesto a animar a su esposa cuando hace las cosas bien. Nuestras esposas a veces preparan la casa de una u otra forma, cambian la sala. ¿Cierto que sí? Usted, ¿cada cuánto ve los arreglos que ella hace en casa, hermano? Su marido también la alaba, dice Proverbios 31:28. El que es discreto y fiel en esto, probablemente escoge el mejor camino para hacerle el bien a su esposa, dice el sabio Salomón. Anímela. Ellas son creativas, hermano. Ellas tienen el lado que nosotros no tenemos. Nosotros, si por mí fuera, yo siempre estaría vestido de negro. Ellas saben de colores y de combinar colores. Y el segundo punto aquí, la demostración del amor del esposo por su esposa tiene que ser también de hecho. Estaba hablando de palabra, ahora hablemos de hecho. 1, proveyendo lo necesario y también lo que es beneficioso para ella, según su habilidad. No va a decir que yo me voy a endeudar, no, pero provea para ella. Satisfágala en todo sentido a ella, pues la verdadera alegría está en esto. ¿Cuál es el secreto de las ofrendas? Bienaventurado es dar. Sí, pero es mejor dar. Si usted da y hace a su esposa feliz, usted va a ser feliz, ¿o no? Si usted ve a su esposa feliz, usted va a ver a sus hijos felices, usted va a ser feliz. No disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal, dice Éxodo 21:10. No se descuiden en eso. No significa que ella se va a dar el lujo de gastar todas las riquezas y de cruzarse de brazos y vivir del trabajo de su esposo como si nada y que el hombre se mate solo. No estoy diciendo eso, pero la manutención principal tiene que
estar a cargo del esposo, siempre. Y lo segundo, si la esposa puede ayudarle con algunas obligaciones, puede ser ventajoso. Pero recuerde que la manutención y la autoridad del hogar va a recaer siempre sobre usted para satisfacerla a ella. Y no solo mientras viva, sino que también hasta donde usted puede. Tiene que dejarle el porvenir asegurado a su esposa para después de que usted muera. Es triste ver cuando un esposo muere y su esposa quedó rodando, porque los acreedores no perdonan nada. Y Cristo lo hizo así. Cuando Cristo dijo: yo me voy, pero dejaré moradas para ustedes. Es un buen proyecto para trabajar, porque el esposo ha de demostrar este amor conyugal hacia su esposa en todas estas esferas y con mayor ternura, cada vez mayor ternura. Esto le incumbe porque él es la cabeza de la esposa. Dice 1 Corintios 11:3, el varón es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, el esposo debe proteger a su esposa de todo, protegerla para el porvenir futuro, protegerla de los peligros y ser comprensivo con ella. Con base a esto, debe proteger su alma de la tentación. El solo hecho de que nosotros dejemos de ser cariñosos, dejemos de ser amables, dejemos de ser agradables con nuestras esposas. Alguna vez una señora me decía: cuando yo me casé, yo los casé, cuando yo me casé él olía tan rico. Ahora ya no huele. En esa posición ponemos Dios, porque las ha guardado hasta ahora, hermano. Pero en esa posición usted pone a la mujer. Aquí un canalla en la calle si le huela rico y la esté tentando. Y su deber es proteger a su esposa de las tentaciones, su cuerpo de todo mal, su nombre de ser mancillado. Y no porque ella vaya a hacer algo indebido, sino porque el nombre de nuestras esposas puede ser mancillado por nuestro mal comportamiento. Hay algo bien interesante en la historia que escuchaba anoche y es semejante a nuestra historia. Mi abuelo fue un hombre fundador de un barrio en Medellín, y cada que yo iba a salir o algo y había malandros, siempre escuchaba: hey, ese es el nieto de Luis Ortiz, calmado. El nombre de un hombre hace que su familia valga. ¿Sí me hago entender, hermano? No es lo mismo que digan: ay, pobrecita esa niña, esa es la hija del borrachito de allí, del porquería de la esquina, a que digan: ese es el hijo, la hija de fulano de tal. Usted debe proteger a su familia de que su nombre sea mancillado, y más ahora que nuestras muchachas les dio por tener hijos desde los 13 años. Ya están, hermano. Tenemos que restaurar nuestros hogares, nuestros matrimonios, y deben proteger a su esposa, su persona, del desprecio de cualquier otro, y aún del desprecio de sus hijos. Los hijos, cuando van creciendo, tienden a menospreciar a las madres. Por algo la Biblia dice: no menosprecies a tu madre cuando sea vieja, porque los hijos tendemos a hacer eso, y usted como papá tiene que pararse firme y defender a su esposa del menosprecio de los hijos. Alguna vez, no hace poquito, porque ya tenía 30 años, y mi papá sí supo cómo darme. Pero sí, contesté muy feo a mi mamá, y su respuesta fue: mire, usted puede estar casado, con barba, con hijos, pero aquí somos su mamá y su papá, y hasta que nos muramos somos su mamá y su papá, y usted nos va a respetar. Y yo: bueno, mi mamá. Hay esposos, protejan a sus esposas aún del desprecio de sus propios hijos. En resumen, toda su actitud hacia ella debe ser de ternura, que no nace de su amor fingido
o un amor que quiere dar apariencia. Deben hacer de su amor y su devoción como la joya preciosa que Dios dio a usted, como la ayuda perfecta que lo complementa a usted. Y el esposo tiene que demostrar su amor a su esposa dándole un buen ejemplo. Concretamente, en devoción, cojan esas Biblias, lean esas Biblias con sus esposas, con sus hijos. Concretamente en devoción, seriedad, caridad, sabiduría y bondad, que son las características más constantes y eficaces que le puede transmitir usted a ella, como Dios lo ha hecho con usted. Si él es santo, pacífico y trabajador, ella no podrá por vergüenza propia ser deshonesta, perversa ni ociosa. Si usted es cumplidor de su deber, ella está en condiciones óptimas de cumplir su deber como esposa. La vida de él la guiará. Sus oraciones le enseñarán a orar. Su justicia, templanza y devoción serán ley, regla y motivo para que ella sea justa. Si no, le hace Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Pero créame que la mujer virtuosa tenía un esposo virtuoso al lado también. No era así sencillamente. Así ella será justa, sobria y devota. Si él es ateo, entregado a los placeres o a la hipocresía, es una mala influencia para ella. Y lo más factible es que él va a dirigir siempre el hogar y por lo general ella lo seguirá, ya sea al infierno o al cielo. Porque la esposa suele ser el fiel reflejo de lo que es el esposo. Y las demostraciones de amor del esposo por su esposa se verán en el comportamiento hacia ellas y se reflejarán en sus hijos. Esto es, en el uso sensato de su autoridad. Y en esto radica la demostración de amor del esposo. Será sabio para conservarla a ella. Será moderado en el uso de su autoridad. No se impondrá porque su esposa no es su hija. No es un ente al que usted pueda regañar y mucho menos en público. Será un buen religioso, serio y varonil. Si el comportamiento del esposo es liviano, lo más probable es que el de ella también sea liviano. Si él no corrige con autoridad a los hijos, ella menos que lo va a hacer. Le dará de pronto algunos correazos, pero no lo va a hacer más allá. El comportamiento del esposo debe ser el ejemplo a seguir de la esposa, porque el ejemplo que nos dejó Cristo fue ese. Y Pablo fue muy claro en decir: ustedes imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que nuestras esposas puedan imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a Cristo. Y que todo esto, la gloria sea para Dios. Amén. Paso.